exactamente lo mismo. Le cedo la palabra a Daniela, por favor, adelante, y después a Hillary. Hola, buenas tardes. Nada más me disculpar si la calidad del audio es mala, cualquier cosa me avisan. Pero digo, opinar en esta misma línea. Yo creo que categorizar estados o personas o lo que sea entre una dicotomía de que son buenas o malas no es sentido porque primero no tenemos una métrica para decir que es bueno o malo. Dejando de lado, ¿verdad?, lo que tenemos de derecho internacional normado cuando hablamos de genocidios, etcétera, etcétera. A lo que hoy es que, primero, desde mi perspectiva, lo que habían ahí eran estados protegiendo sus intereses, protegiendo intereses guiados desde una visión que era lo que ellos consideraban lo correcto. Que podemos disfrutar en eso, claro, podemos disfrutar, y nunca hay que justificar los actos que son inhumanitarios o que fueron unos genocidios, etcétera, etcétera. Pero a lo que me refiero, el actuar de estos estados van a guiados por intereses desde una visión donde era lo que había que hacer, era lo correcto desde su perspectiva, y ahora, años después, pues, claro que podemos señalar que no fue correcto. Por ejemplo, como lo mencionaba usted, profesor, hablamos mucho de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con los países del eje, pero lo que hizo el Ejército Rojo para ingresar a Berlín, en términos, digamos, humanitarios, eso tampoco fue correcto. Entonces no podemos categorizar de si fueron buenos o malos con una escala como si fuera esto blanco y negro, cuando realmente tenemos una escala de grises y muchos factores que analizar. Ahí justamente Daniela dio en el clavo y se me adelantó para lo que viene, perfecto. Estimada Hillary, muy buenas tardes desde la mitad del mundo. Buenas tardes, muchas gracias. Siguiendo esa misma línea de que uno siempre termina tomando una posición y como complementando al comentario de José, de los buenos terminaron la guerra con 2 bombas atómicas. Entonces, también deja pensando mucho, ¿verdad? Y sí, lo mismo que dijo Daniela, ¿quién determina quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Bueno, técnicamente nosotros, y justamente como bien dijo Fernando, si no estoy mal, Jesús Fernando, ¿sí? Pues, sí, perfecto. ¿Quién determina eso? Finalmente en la historia, y la historia la escriben ciertas personas. El relato histórico como tal está lleno de juicios de valor, llenísimo. Y les voy a poner algunos casos de la Segunda Guerra Mundial y lo podemos llevar en la actualidad. Perfectamente. En la Segunda Guerra Mundial un general estadounidense declaró abiertamente, explícitamente, si nosotros hubiésemos perdido la guerra, nosotros hubiésemos terminado en el banquillo de los acusados, reconociendo abiertamente que también cometieron excesos. Es cosa de ver, y lo pueden buscar, las consecuencias que tuvo bombardeos a ciudades, dejándolas en escombros, y que no tenían como tal un real valor militar. Como los cadáveres se sacaban calcinados, particularmente el caso de Dresden. Nadie dice absolutamente nada, como bien se dijo ahora, con respecto a la llegada del Ejército Rojo a Berlín y las violaciones sistemáticas que ocurrieron. Sistemáticas de parte del Ejército Rojo hacia mujeres alemanas. Nadie dice nada. Pero finalmente fueron los alemanes los malos. Así también el tema de las bombas atómicas. Lo podemos llevar a muchos casos e incluso lo podemos trasladar al presente. Incluso desde el punto de vista del derecho internacional, uno podría decir, estos están sosteniendo un punto y estos también están sosteniendo un punto, que puede ser válido. ¿Ya? Puede ser válido. Yo no soy ninguna corte. Pero lo que sí está claro es que en un conflicto, y particularmente en una guerra, uno no puede tomar una posición previa porque eso ya de por sí plantea un ejercicio sesgado de cualquier análisis. Si nosotros queremos ser lo más objetivo posible, no podemos tomar una posición previa. Tenemos que analizar. Aquí no es un tema de blanco y negro. Hay una enorme cantidad de matices. Volviendo al tema. Siendo así, ¿la guerra es mala y la paz es buena? Ojo, lo estoy colocando nuevamente en un sentido
de ponderarlo en bueno y malo. La realidad diría, incluso desde la propia teoría de la relación internacional, que al parecer, sí, en parte la guerra es mala y la paz es buena. Cuidado. Hay países en la actualidad, y eso ha sido histórico, que necesitan guerras. Necesitan una guerra para poder sostenerse. Necesitan una guerra o un conflicto para poder mantener cierto estatus con respecto a su visión del mundo e incluso desde un punto de vista económico. La guerra es un excelente negocio. Excelente negocio. Y al parecer para otros, la paz no sería tan buena. La paz me generaría de alguna otra forma una suerte de incertidumbre. La paz me generaría un reacomodo de visiones. La paz eventualmente me podría generar que yo no pueda intervenir. Pero uno diría entonces, casi todo eso entonces es subjetivo. Aquí, la idea es que esto sea más o menos como una hora, ya para que podamos trabajar y sobre todo debatir, ¿ya? Es que las propias teorías de las relaciones internacionales parten de una visión que te permite ser, o mejor dicho, no ser objetivo. Si uno dice efectivamente con qué teoría siempre se comienza a trabajar en este tándem guerra, paz, realismo, ¿no es cierto? Empezamos siempre mirando el realismo. Bueno, ¿qué te dice realmente el realismo? El realismo parte sobre todo de una visión netamente negativa. Los estados se arman y el dilema de la seguridad, perfecto. Por lo tanto, tú tienes que tratar de lograr una suerte de orden en esta anarquía. ¿Y el orden cómo lo logras? A través de aumentar el poder o tu capacidad, tanto material como relativa. Perfecto. El liberalismo te dice, tienes que velar por la paz, no al conflicto, no a la guerra. Como decía Robert Cox, toda teoría sirve para alguien y para algo. En otras palabras, las teorías como tal no están ajenas a esa carga valórica. Esas teorías también te dicen algo. Y si de alguna u otra forma tú quieres analizar un conflicto, quieres llegar a gestionarlo, una teoría te va a explicar eventualmente algo y otra teoría te va a explicar tal vez algo mejor. Pero también eso está en línea con una carga valórica y a eso es lo que quiero llegar. Si tú analizas finalmente, tú dices, ¿saben qué? Yo soy pro paz o soy pro guerra, sería entonces pro liberalismo y pro realismo. Bueno, eso es simplemente ver el mundo como blanco y negro. Y con esto, de alguna u otra forma, voy a la tercera y última visión de mi exposición para justamente poder debatir, poder encontrar puntos de vista, poder discutir. Cuando efectivamente tú dices, tenemos un conflicto internacional, uno diría efectivamente que tenemos bandos, que tenemos actores. Y como bien se dijo, planteamos una suerte de objetivos e intereses. El conflicto mayormente desde un punto de vista sociológico se explicaría eventualmente, repito, eventualmente, por una pugna de intereses, una pugna de objetivos e incluso necesidades que no han sido debidamente solventadas. Repito, desde un punto de vista sociológico. Considerando eso, el conflicto no solamente es inherente, sino que también es necesario para poder resolver disputas. ¿Dónde estaría entonces el problema? ¿Son estados realmente los que plantean los intereses? ¿O es una estructura mucho más dinámica, compleja y cambiante, que buscaría, lo pongo también en esas palabras, que buscaría homogeneizar y simplificar el conflicto? Repito, si efectivamente son los estados
los que buscarían tratar de resolver, lograr objetivos, propugnar sus intereses y resolver sus necesidades, solventar sus necesidades, ¿es realmente aquello válido? ¿O en su defecto simplemente es el Estado un instrumento o una forma de manifestar, buscar una suerte de homogeneidad, incluso absolutismo, al momento de plantear esos objetivos, esos intereses y esas necesidades? Aquí nuevamente tenemos un problema de fondo, de estructura, colegas. El Estado como tal, busca resolver conflictos, muchas veces también se utiliza para poder generarlos o incluso maquillarlos, taparlos, ocultarlos. En la jerga sería minimizar esos conflictos para poder dar cabida a otros intereses, objetivos o necesidades que no responderían a la mayoría de la representación del Estado. Eso te da pie inmediatamente para por lo menos tres cosas. Tres cosas. Primero, los paradigmas clásicos de la relación internacional no te permiten evidenciar correctamente el conflicto. Por una razón muy simple. Las visiones clásicas te hablan del Estado unitario y racional. ¿Se puede considerar realmente analizar un conflicto que el Estado es unitario? Cuando realmente la gran parte de los conflictos en materia internacional o que tienen un impacto en el sistema no se dan necesariamente entre estados. Se dan muchas veces al interior de los propios estados. Y la lógica de los conflictos desde la década de los 90, más menos hasta la fecha, podemos discutir eso, se ha dado principalmente dentro de los estados. Ahí justamente nace el principio de la responsabilidad de proteger. Segundo aspecto. Si efectivamente aquello es efectivo, también tenemos un problema con respecto a lo que te plantean como peligros, inseguridades o falta de certezas para poder resolver un conflicto. Muchos dicen, desde las concepciones básicas, que realmente el conflicto se produce porque este país arma más que este otro. Si fuese eso correcto, estaríamos con conflictos entre estados prácticamente en todo el mundo. Pero eso no es lo que sucede. No es lo que sucede. En otras palabras, cuando se plantea que existe un conflicto, necesariamente tú tienes que buscar una herramienta que no sea en función de los estados como un todo. Hablaron de paz positiva y paz negativa. Si buscamos a los estados para que resuelvan los conflictos, sería paz negativa. Cuando la propia visión se dice, bueno, si tú realmente quieres atacar las causas estructurales, violencia estructural, violencia cultural, tienes que ir a los factores o los elementos mucho más abajo. No puedes resolver un conflicto en función de los paraestados cuando el conflicto no es necesariamente de los estados. Y tercer punto. Lamentablemente, y esto es una crítica, lamentablemente, el sistema internacional está diseñado en función de los dos puntos anteriores. Y la estructura del sistema viene dada desde 1945 a la fecha. Modificaciones de forma, pero no de fondo. No de fondo. Ergo, tenemos actualmente conflictos que uno diría se resolvieron, pero que no hay nada más lejano de aquello. Por un ejemplo, Irán-Israel. ¿Se resolvió? Entró Estados Unidos, ¡pum!, bomba. ¿Se resolvió el conflicto? Hay países que incluso tenemos
estados de guerra permanentes que han durado más de 50, 60 años. Como el caso de la guerra de Corea. En términos técnicos, Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra. Siguen en guerra. Hay un armisticio, pero técnicamente siguen en guerra. ¿Qué nos espera entonces? Esto viene trabajándose hace muchos años. Si tú efectivamente deseas ver los conflictos entre estados, perfecto, es una opción que es válida, se respeta. Pero también estás viendo solamente un lado, una cara, de la manera en cómo tú deberías analizar el conflicto. No puedes entender el Estado desde un punto de vista monolítico. Incluso no puedes entender el Estado desde un punto de vista racional. Porque responde a intereses eventualmente, pero son de personas. Son de personas. Y si a eso yo le agrego que tú tienes un sistema que está estructurado para mantener aquello, todo indicaría que los conflictos internacionales no solamente estarían en una tendencia, en un escenario, a agravarse y complejizarse, sino que a aumentar, y lamentablemente los esquemas, procesos y organismos encargados de hacer lo contrario, de prevenir paz positiva, no de imponer paz negativa. La paz incluso estarían fallando en ambos sentidos. Con eso, colegas, quiero cerrar este diálogo, especialmente para dar paso a una discusión, debate e intercambios de puntos de vista sobre esta breve pero muy profunda charla y conversación. Desde ya les agradezco y quedo completamente abierto a cualquier duda o consulta sobre en particular. Muchas gracias, Lester. Bueno, yo creo que ha sido un espacio súper importante escucharte en todas esas reflexiones y creo que, a ver, los estudiantes participaron de forma muy activa, dice Alison Quebrado, y ahora sería importante también, ¿verdad? Hacer reflexiones finales o no sé si alguno tiene como comentarios adicionales, consultas. Aquí en el chat veo que desde la UNI 48 Hilary había interpretado, perdón, había indicado, a mí me parece el mejor ejemplo la Guerra Fría. Había ausencia de guerra, pero no había paz. Entonces, bueno, por ahí teníamos ese comentario y ya veo manitas levantadas. Por favor, estimado José, adelante. Bueno, permiso, pero voy a prender la cámara porque la profe me lo había pedido y ya puedo. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Me pareció sumamente interesante todo lo que usted comentó, incluso para mi aportación acerca de la Segunda Guerra Mundial, recalcar esa forma y diferente de verlo, ¿verdad? Porque siento que lo que me lleva acá principalmente es reflexionar mucho sobre de esto que estamos hablando, en el sentido de que siento que desde la idiosincrasia costarricense, la idea de paz se intenta al menos como que se vea como una verdad absoluta, ¿verdad? Porque nosotros ser país que abrió el ejército, ¿verdad? El lema del país es vivan siempre el trabajo y la paz, ¿verdad? Entonces, y a pesar que es algo que yo sí creo, yo sí considero, es algo que yo llevo, sí, claro. ¿No era pura vida? O sea, pura vida es como la marca país, por así decirlo. Ah, ya. Es una frase de uso común, ¿verdad? O Pero sea, digamos Bueno, que vamos a como ver, la marca país, no, es la marca país esencial es Costa Rica, esencial Costa esencial Costa Rica. Rica, sí, sí. Sin embargo, pura vida Es es la como, forma sí, en la como un que eslogan. todos nos conocen, el eslogan. Ujú. Viva siempre el trabajo y la paz es una frase del himno nacional que además tenemos como, digamos, puedes preguntarles otras frases al costarricense y probablemente no la sepa, pero todo costarricense va a saber que esa frase, y es precisamente la frase con la que termina el himno nacional. sí, yo cuando fui a Costa Rica
Dijeron, buenos días, pura vida.